Continuamos en Cátedra Médica. 809-682-9850 es la línea de contacto acá en la República Dominicana. 809-682-9850. Desde línea internacional, 833-380-0062. Luis, es una pregunta muy breve. ¿Qué ocurre con el feminicida suicida, que luego se suicida? Entonces, ¿cómo lo explicamos eso? Sí, mira, hay muchas teorías. De hecho, Soraya avanzó y la doctora también. Cuando hay presencia de alguna psicopatología, aumenta la posibilidad de que ocurran las dos cosas. Por ejemplo, hay un trastorno que es el trastorno límite de personalidad, sí, que se caracteriza por mucha impulsividad, mucho enojo, mucha rabia y un nivel de encapsulamiento de la amígdala cerebral, que tú sabes que es la estructura del cerebro que comunica las emociones con la estructura superior del corte prefrontal. Cuando se secuestra la amígdala puede pasar cualquier cosa. Pero también hay una hipótesis que está recibiendo mucha atención en estos tiempos, y es que cuando ya el agresor mata a la mujer, en este caso por la llamada cultura del honor que yo describía, ya no tiene a quién someter, ya no tiene a quién controlar. Y encima de eso entonces queda la deshonra. La deshonra, primero, porque estás matando a alguien que simbólicamente te quitó el control, te quitó el sometimiento. Pero esa es una hipótesis, no podemos decir que esa es la razón. Se da mucho en los militares y policías. Se da mucho. Se suicidan. Después, se da mucho. Le dan un tiro, tristemente, y después se suicidan. Muy frecuente. Muy frecuente, y además ahí se agrega que hay un elemento, y es que aumenta el riesgo cuando se tiene con qué, claro, sin duda alguna. Por eso nosotros insistimos tanto en el tema de la regulación de las armas de fuego, que se puede evaluar a las personas, porque son muy frecuentes estos casos. Pero es importante que uno entienda que aquí básicamente nosotros hablamos de factores de riesgo y de factores de protección. En la medida en que ves muchos factores de riesgo en la biografía del ser humano, con los indicadores que yo mencionaba, de todo ese historial que viene, y se agregan situaciones de una sociedad que lamentablemente no educa para desmontar lo que es ese ideario, porque ahora es un ideario el tema de la violencia, se normaliza. Y un aspecto que yo no pude decir ahorita y no quiero que se me pase, el aspecto funcional, es decir, la ganancia. ¿Qué obtiene la persona cuando violenta? Ahora mismo está pasando un fenómeno que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Ustedes observan ese fenómeno y ya se está hablando de que China podría invadir a Taiwán dependiendo de los resultados que tenga Rusia con Ucrania. ¿Qué pasa con la violencia? Bueno, la ganancia funcional es que siempre el agresor, aunque sea por su distorsión cognitiva, persigue algo con la violencia. Y ahí es donde está la diferencia con la enfermedad. En el caso de la agresión, usted elige una conducta para dañar a otro. En el caso de la enfermedad, usted no elige los síntomas. No. Entonces ahí está la gran... Usted no elige deprimirse. Usted no elige deprimirse, pero usted sí elige invadir, claro, usted sí elige asaltar, usted sí elige golpear. ¿Y por qué usted elige eso? Bueno, o porque le provoca un alivio que usted no tiene forma de hacerlo de otra manera, éticamente hablando, que es donde nosotros educamos en el manejo emocional, es donde nosotros... pero para eso tiene que haber consecuencias. Entonces, mucha gente protesta porque hay una ley que protege los derechos de igualdad con las mujeres. Pero señores, el día pasado yo me pasé 1 hora en un debate, un señor que decía que no se debe decir feminicidio porque eso es lo que le está haciendo daño al tema. Y yo decía, pero pues entonces no se puede decir feminicidio, pero sí se puede decir genocidio, fratricidio, se puede decir infanticidio, homicidio, todo eso sí se puede decir. Parricidio, homicidio no. Entonces fíjate cómo culturalmente nosotros tenemos una jerga, por decirlo de alguna manera, que niega el acceso a la visibilidad de estos problemas de violencia. Y al tú no poderlo nombrar
al tú no poderlos identificar, pues entonces se hace más difícil de poderlo tratar. En cuanto a la solución de las cosas a través del homicidio, en el feminicidio y a través del propio suicidio, hay que reconocer que el feminicida ve como todo perdido, que es una característica de la persona violenta y de la persona suicida. O sea, en ese momento que esa mujer me deja, yo no soy más hombre. Ya yo perdí todo. Toda mi vida estaba montada en yo tener una familia y tenerla de esta y esta manera. Y cuando esa mujer dice, no, tú no tienes el control sobre mí, yo te dejo en este momento. Hay muchas que dicen, quédate con todo y eso. Entonces, ese hombre ve que todo está perdido. Lo mismo ya en un grado más alto viene a suceder después que la mata. Hemos visto casos donde mata a la mujer, mata a los hijos, mata a la cuñada, mata a la suegra, un perrito. Sí. Entonces, después que este hombre puede ver con sus ojos todo lo que he hecho, entonces interpreta, todo está perdido y entonces eso es lo que lo conduce a su propio suicidio. El doctor Echeburrúa y Redondo plantean que también es una forma de evadir la justicia y la sanción social. Pero ahí entra un poco el honor, ¿verdad? Sí. Porque después te vas a ver expuesto en la justicia como un asesino. Y entonces dice, ya sí. Hay una mezcla de las dos cosas, incluso porque en realidad, ¿qué le queda? Hubo un programa que hizo Alicia Ortega con hombres feminicidas ya en prisión. Y eso que hablábamos ahorita de las distorsiones cognitivas o ideas erróneas, cómo evadían asumir la responsabilidad. Y uno que había quemado, se había mandado a quemar la esposa, la metieron en un tanque, le hicieron desaparecer. Y él dice, lo que pasa es que yo no creía que se iba a llegar ahí. Sí. Y él ocultó para no ir preso. Y otros que dicen, yo no la apuñalé, yo le di, yo la tocaba. O sea, cómo ellos distorsionan su propia conducta violenta para no cumplir con la sanción penal, sino evadir. Y hay que escucharlos a ellos, ¿no? Y lo digo porque, bueno, yo estuve analizando en el programa todas esas distorsiones cognitivas, aún presos, detenidos, ¿no? Cómo ellos no son responsables de nada. Son cosas como que ocurrieron circunstanciales. Minimizan el acto. No se o sea, están bajo, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Internos. Sí. Y no asumen la cuota de responsabilidad en el hecho. Pero en el fondo de todo, sea que esté completamente normal o que tenga un ápice, una brizna de alguna alteración, no importa la que fuera, en el fondo de todo prevalece que él tiene poder sobre ella. Sí. Para determinar incluso el momento de la muerte y la forma de cómo eliminarla. Claro, es cómo se piensa. Yo creo que es importante prestarle atención y por eso quisimos hacer ese estudio que tuvo incidencia. O sea, la muestra fue norte, sur, o sea, el país entero, una muestra importante de 2,000 y pico de participantes. Y lo que vimos precisamente es cómo tenemos que trabajar sobre esa cultura que normaliza la violencia, culpabiliza a la víctima porque hacen creer que la mujer o puede prevenir los hechos violentos, pero la mujer no puede prevenir el hecho violento porque ella no es la violenta. Ella no puede responsabilizarse de la conducta violencia del marido porque el que tiene que responsabilizarse para hacer los cambios es él, ¿no? Y cómo aún que se ha superado, que fue una de las estadísticas más bajitas, como cuando agrupamos los ítems, la inferioridad de la mujer respecto al hombre. Todavía, aunque fue un 1 punto y tanto %, todavía hay personas que consideran que las mujeres son inferiores a los hombres. Entonces yo creo que en nuestra... Como aquí la mayoría cree que somos blancos, indios claros, indios canelo, indios puros. Lavadito. Sí, lavadito. Mira una cosa, doctora. El papel, el rol económico que también juega en esto, que las mujeres tengan que soportar por mucho tiempo, previendo que quedarían en el desamparo. Yo he visto muchos casos de eso, incluso en las emisoras donde hemos trabajado durante tanto tiempo. Es que yo no me podía ir, porque ¿quién iba a mantener a los muchachos? ¿Quién lo iba a atender? Mira, a mí me parece con el perdón, sí. Porque yo creo que también... Obviamente, cuando yo hablo de la experiencia del PACAM. Claro. Y el PACAM, bueno, es una institución, una ONG que no representa el universo dominicano. Naturalmente.
pero en la medida de, como bien decía Luis, que en este país se hagan investigaciones para visibilizar ese tipo de cosas, porque para nuestra sorpresa, cuando analizamos estadísticamente la población o la muestra de mujeres que va al PACAN, estamos hablando que de más del 80%, más del 85% de estas mujeres tienen estudios secundarios, no dependen económicamente del marido, más del o 80%. por encima. Y entonces, también nos están hablando, estamos viendo otro tipo de víctima, porque donde, por ejemplo, las organizaciones internacionales dicen, bueno, damos los fondos y vamos a trabajar con una población vulnerable, Guachupita, obviamente, pero para nuestra sorpresa, al PACAN va otro tipo de mujer. Todavía no sabemos cómo explicar, ¿no? Pero quizás la que tiene un poco más de conciencia, un poquito probablemente más de porque educación, tienen más nivel. alto estudio. Buscan esa universitario. ayuda. Estoy hablando de Sí. mujeres con Porque posgrado, necesitan con necesitan maestría, información. tienen acceso a la información. Exacto. Como le decía anteriormente, mujeres con niveles de autoestima, o sea, la gran mayoría moderada y elevada, o sea, que tampoco es un problema de baja autoestima ni de escolaridad, ni económico. Entonces estamos viendo como por la falta de investigaciones que la asume el Estado, el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, para que podamos unificar una estadística, porque Luis y yo podemos hacer investigaciones, él en el centro conductual y yo en el PACAM. Sí. Pero cómo generalizar. Entonces, las investigaciones precisamente para ir viendo cuáles son también las poblaciones más vulnerables, porque el que una mujer sea rica también es vulnerable por su condición de mujer, que sin entrar en los aspectos conflictivos del tema, que sé que levanta mucho mal ánimo, pero son mujeres que si están casadas, el marido no quiere, esas mujeres ricas que el marido no quiere que ella trabaje porque no necesita trabajar, pero de que él se pone guapo, le retira la tarjeta de crédito, se la bloquea o comienza a revisar los estados de cuenta para criticar todo lo que ella consume. Entonces la mujer va privando económicamente también, aunque tenga un nivel ahí hay un alto, hay un paréntesis. Sí. Yo le quité una copia de la tarjeta a mi esposa, pero no fue por violencia, es que no aguantaba. Yo quiero hacer un aporte. La tienda que está en la Chula. ¿Cuántos zapatos bonitos? Adelante. Miren, yo quiero hacer un aporte. Hay lo que se llama la percepción distorsionada, a raíz de lo que tú decías, Nieves, que es un fenómeno interesante. Mira, muchas mujeres se perciben más seguras arriesgándose a vivir con el agresor que abandonando la relación. Ese fenómeno ha sido estudiado con el nombre de percepción distorsionada, porque le tienen miedo, porque cree que el sistema de justicia no le va a hacer caso, porque piensan que a lo mejor no van a sobrevivir. Va a pasar trabajo. El sistema de justicia no la va a ayudar. Muchas veces no, muchas veces sí. Pero eso, por eso es tan importante la respuesta integral. Nosotros hicimos ahora recientemente la radiografía de indicadores sobre hombres agresores, que es un estudio que lo vamos a publicar. Y una de las cosas que nos llama mucho la atención es que en 40,000 hombres que nosotros hemos visto, todos debidamente evaluados con inventarios para determinar qué tan peligrosos son, el 7% de esa población apenas representa riesgo y peligro para la vida de esas mujeres. Wow. Eso te dice algo muy importante desde el punto de vista de la prevención. O sea, si nosotros logramos identificar a tiempo, si se logra a tiempo, ¿quiénes son de las riesgo? Alarmas, ¿no? Obviamente, sí, eso nosotros se evitarían muchos feminicidios. Claro que sí. Sin duda alguna. ¿Usted va a publicar al final? Bueno, el 29 vamos a hacer una publicación ya. El 29 de este mes. De este mes. ¿Dónde se va a hacer? Lo vamos a hacer en la UNFU. En la UNFU. Sí. ¿Y eso tiene el respaldo de? Eso lo maneja la Procuraduría General de la República y AECID. Y AECID. Sí. La Agencia de Cooperación. Agencia de Cooperación Española. Lisa. Sí, justo en esa misma dirección de lo que acabo de mencionar de la prevención de esa violencia, me gustaría que tanto usted como Soraya Lara pudieran, cada uno desde su perspectiva, decir cómo identifico al violentador y cómo desde afuera, desde el entorno, familia, amigos, pueden identificar que una persona está siendo víctima de violencia como parte de esa prevención.
¿Cuál de los dos inicia usted? Bueno, Vamos. si los dos vamos a hablar, bueno, miren, lo primero es entender que hay un concepto que le llamamos señales e indicios. Las señales, en este caso, son posesivas, o sea, esa tendencia a la posesión de la mujer. Las señales son controladoras, son las dos categorías principales. Las señales son violencia previa. Dicen que el mejor predictor de la violencia futura es la violencia que se ha generado antes. Es importante nosotros también saber el perfil que tiene la mujer. Por ejemplo, cuando hay una relación donde hay violencia, pues la mujer tiende a aislarse, tiende a conculcar sus iniciativas productivas, tiende a buscar la manera de no molestar al hombre. Tiene esa concepción. Es importante que cuando nosotros observemos, lo primero es crear una red de apoyo. La red de apoyo es fundamental, porque una de las estrategias que usan los agresores es aislar a las mujeres. Le castran sus conexiones, comienzan a objetarle a sus familiares, a objetarle a sus amigos, a boicotear y sabotear actividades productivas, y así entonces se va vulnerabilizando cada vez más a las mujeres. Si hay, por ejemplo, ya manifestaciones donde se pueda intervenir a nivel profesional, mientras más temprano comience la ayuda profesional, mucho mejor. Sí, yo le sumaría a Luis el tema de los celos. Los celos también son un factor de riesgo, de alta peligrosidad, porque también deja entrever la dependencia emocional del agresor, de la víctima, porque se habla mucho de la dependencia emocional de la víctima, pero no se habla de la dependencia emocional del agresor. Los celos, el control, como decía Luis, la capacidad que tiene de aislar a las mujeres de su red de apoyo, el control, la minimización, ¿verdad?, la desvalorización hacia la mujer, y que las mujeres también tienen que crear la conciencia colectiva social. A pesar de que el agresor, ¿verdad?, con todas estas características mencionadas, ella entienda que esos son señales de alerta y que por lo tanto debe buscar ayuda. Y no es fácil para la mujer crear esa otra vez, reactivar su red de apoyo social, porque está tan erosionada que eso está dentro de nuestros programas de intervención de psicoterapia con las mujeres víctimas de violencia, porque nuestro programa, como lo definimos, es la recuperación emocional, la reinserción social y el logro de la autonomía. Y es esa autonomía que fue ya lacerada, alterada, vejada por la pareja, para que la mujer comience a reconectar gradualmente, tomando en consideración los factores de riesgo o de peligrosidad, porque una cosa es el factor de riesgo de que ocurra un hecho violento, pero también tenemos que evaluar el factor de riesgo o de peligrosidad del agresor, si es una persona con antecedentes ya de conflictos con la ley, lo hace mucho más peligroso. Si tiene un trastorno de personalidad, aumenta el riesgo. Si consume droga o alcohol, es otro factor de riesgo. Entonces vamos levantando con datos cómo es esa ecología de la mujer, que en ese entorno, cómo se van creando. Y así como evaluamos los factores de riesgo, evaluamos los factores protectores. ¿Cuáles son los factores protectores para la mujer? Bueno, pues tener esa autoestima, ¿verdad? Que hablamos con ella sobre su autoestima, cómo preservarla, cómo establecer límites psicológicos de lo que le dice el agresor a lo que ella se cree, porque una cosa es lo que la mujer se cree. Cuando ella se ve ella misma, consigo misma, se percibe de una manera positiva, incluso cuando él le dice loca vieja y le dice todas las valorizaciones y palabras hirientes, ella llega un momento que dice, yo no soy así. Yo no soy Soraya, así. ¿sí? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Sí, mira, yo quiero que establezcamos algo ya al final del programa del día de hoy, y es
¿qué diferencia existe entre el bocón, el bravucón y el violentador? Y al mismo tiempo es de interés saber qué es el Centro Conductual para el Hombre, licenciado Vergés, y el programa de ayuda. Ellos van a dejar aquí su contacto, su centro, su guía, todo de trabajo aquí. Sí, es importante que digan, claro. Que digan qué son esas instituciones. Adelante, Soraya, Luis, Carmen Ramírez. ¿Dónde lo localizamos a ustedes? Nos pueden llamar al 809 al PACAM, Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, al 809-533-1813. También nos pueden contactar 1813. Y pueden contactarnos vía Instagram, que es Pacan RD, y Twitter también, Pacan RD. Y trabajamos, porque con Luis, en el centro conductual, atienden los hombres que son denunciados. En el PACAN atendemos a hombres que por voluntad personal reconocen que son agresores y quieren ayuda, y no son denunciados. Eso van allá. Perfecto. Los que la diferencia, la línea entre el bravucón, el bocón y el violento, Luis, Carmen, Luis, adelante. ¿Dónde lo localizamos, Luis? El bocón es un agresor verbal. Sí. Se está normalizando. Me localizan en el 809-221-9980. Sí, pero espérate, pero el hecho de que tú seas bocón, eso significa, pues yo estoy ejerciendo violencia claro en que este sí. momento. Bueno, si eres bocón y estás insultando, sí, porque la violencia verbal es violencia, porque atañe directamente a denigrar algún aspecto verbalmente que tiene la otra persona, que en este caso es la víctima. Entonces, entra entonces en el patrón de violento. Violencia verbal, bocón. sí. Violencia verbal. Sí, Violencia verbal. sí, eso de bocón es una forma populista de uno nombrar algo que a veces normaliza la violencia. Y la normalización no es buena porque entonces lo que influye es para que la persona... Sí, porque la persona cree que entonces no es violento, pero está lastimando sentimientos, está hiriendo emociones, sensibilidades, se está creando miedo, intimidación a través del uso de la fuerza verbal. De la fuerza verbal, de la entonación y de denigrar. Sí, señor. Bueno, Carmen quiere dar sus datos. ¿Dónde la localizamos, doctor? Yo estoy en el 809-317-3889. Laboramos en IMAFA, en el Instituto Médico Psicológico de Apoyo a la Familia. ¿Dónde está? Eso está en la Ortega C. con Kennedy, en la Plaza Metropolitana. En la Plaza Metropolitana. Doctor Lafontaine. Mira, espérate, Lafontaine quiere decir algo, Mauro, un momento. Una pregunta a adelante. ustedes. En un hogar disfuncional por una conducta violenta, los hijos tienen altas probabilidades de reproducir esa situación. Totalmente. Es un predictor de violencia en la adultez. Y no quiero que se acabe el programa sin llamar la atención en esto. Y es que todas las publicaciones en psiquiatría, el DCM, todo los compendios para diagnosticar y tratar enfermedades de psiquiatría, de salud mental, nos hacen ver a la violencia dentro de los factores de riesgo para la mayoría de las enfermedades mentales. Es tanto así que la violencia sexual, el haber sido perpetrado por violencia sexual, es predictor de riesgo de esquizofrenia, de consumo de sustancia, de TDAH, de todas las enfermedades. ¿Cuál es la entidad más violenta como entidad clínica, doctora, donde se registran los amagos de violencia? En el trastorno bipolar, pero yo quisiera que lo sacáramos de ahí, porque todas las personas que acometen violencia, la mayoría no tienen ningún rastro, ningún signo de trastorno bipolar. Y además, bueno, mira, diga. Sí, no, el tiempo se nos ha agotado, sí, se nos fue. pero hay un compromiso de manera individual, tanto Luis, la licenciada Soraya Lara y la doctora Carmen Ramírez, porque hay mucha tela por donde cortar, Ricardo Nieves. Yo me siento violentado, yo como a las 10:30 de la mañana, Mauri, y mira la hora que es por venir los lunes aquí, pero lo he disfrutado muchísimo, he aprendido un montón de cosas con ustedes tres. Le agradecemos sobremanera. Muy agradecido de que hayan venido a compartir con nosotros acá.
en la cátedra médica. Hoy es el lunes de los catedráticos. Y miren, quisiéramos que ustedes estén siempre dispuestos, porque lo vamos a llamar con frecuencia, ¿verdad? Claro que sí, claro que La sí. ¿verdad? Que lo vamos a llamar. No, pero claro, por Dios, Sí, claro. le vamos a llamar. Gracias a Luis Berger, gracias Soraya, gracias doctora Carmen. Muchísimas gracias por orientar al país sobre este tema. Que Tú estás ejerciendo violencia porque tú no me estás dando las gracias. tú ves, ese es un rasgo, no te voy a decir narcisoide, sino guerrero herediano. Cátedra Médica.